de Dios, de que errores es culpable y de que defectos es pasible. Y yo digo que esta vez tenemos que dar una demostración de amplitud, tenemos que dar una demostración de convivencia cívica con otras fuerzas, que no se vea apetito desordenado, que no aprovechen los pseudoapristas para encaramarse en la administración pública, que no usen el carnet sagrado que tuvieron los mártires del partido para pedir puestos en la administración. Aquí el único derrotado no tiene documento de identidad nacional peruano. Es el que quiso llevarnos de las narices con la fuerza de su negro dinero. Es el que quiso extender su dominación y su dictadura. Es el que quiso traer hasta nuestro país y a otros el militarismo como fórmula repulsiva del ayer. Aquí está la democracia del Perú que le ha dicho no. Aquí está la democracia que reivindica la independencia de los peruanos. Bien, escuchábamos a Alan García Pérez. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar, con algunos problemas de retorno, pero aquí estamos. En efecto, escuchábamos el discurso que da Alan García la noche de aquella noche del 2006, de julio del 2006, en la que resulta ganador de la segunda vuelta electoral, que lo enfrentó a Ollanta Humala. Recuérdense que Ollanta Humala intentó ser presidente en dos oportunidades. La primera vez fue derrotado por Alan García y la segunda vez termina evidentemente ganando, gobernando, y bueno, y por ahí lo andan buscando también. ¿Por qué escuchar a Alan García Pérez hoy? Bueno, Alan García Pérez lo hemos escuchado hoy porque hemos conocido la infausta noticia, como es por todos conocido ya, de su suicidio. O sea, porque o sea, las cosas como son, ¿no? Alan García Pérez decidió quitarse la vida al ver su domicilio rodeado y allanado por la policía cuando iban a ejecutar una orden de detención en su contra por su vinculación con el caso, el espantoso y gigantesco caso de corrupción de Odebrecht. Y bueno, la García Pérez se les escabulló a los policías, según hay en varios relatos, y termina deserrajándose un tiro en la cabeza, que al final resultó mortal para él. Ese discurso que nosotros escuchamos hace rato es el discurso de triunfo posterior a su posterior a su victoria, el discurso posterior a su victoria, y posterior a ese discurso vendría el gobierno por el cual estaba siendo acusado ahorita. Y él allí en ese discurso hablaba de deslastrarse de los errores que había cometido el APRA en el pasado, en su primer gobierno. Entonces se les acusaba de corrupción, de malos manejos, de demagogia y de destrucción de la economía y todo lo demás. Evidentemente, vistas las cosas y vistas las acusaciones y vistos los juicios, eso quedó en promesas y terminó en lo que terminó. Tres cosas que rescatar de esto. Uno, en este momento en Perú, los últimos 5 presidentes del Perú, si no están presos, los andan buscando. Y en el caso de Alan García, bueno, bajo tierra. Alan García, muerto por su propia mano. Fujimori, preso. Toledo, prófugo. Ollanta, en salsa. Kuczynski, preso. Cuando vemos eso, uno podría decir, oye, pero es que la corrupción acabó con el Perú. Pero entonces aquí es donde viene la segunda cosa a resaltar. Hay un sistema de justicia. Hay una institución judicial. No le tembló el pulso. Hay que sacar al presidente de su cargo, se le saca. Se le revisa, es culpable, preso. Y así han ido cayendo, uno a uno. Presidentes o expresidentes, sus hijas, sus hermanos, sus cuñados, sus socios, diputados, jefes de fracción, ministros, y así van.
Y el tercer asunto a resaltar, Neomar, que a mí en realidad, te digo sinceramente, a mí me conmueve, para decirlo de la forma que corresponde. Sí, Alan García Pérez era el político más destacado de su generación. Eso nadie lo puede discutir. Bueno o malo, no, pero es que el político más destacado del Perú en la generación de Alan García Pérez era él. Uh-huh. Y mira, qué destino tan trágico, ¿no? Daniel, yo me atrevería a decir, y disculpa que te interrumpa, no de su generación. Alan García es quizá el político más importante en Perú de los últimos 40 años. Bueno, de su generación, porque antes de él había unos gigantes, Allá de la Torre, claro, Belaúnde Terry, uh-huh, y toda aquella generación fundadora posterior a las guerras del Pacífico y toda aquella cosa. Pero cuando tú revisas que entonces el político más destacado de su generación se termina pegando un tiro, yo me imagino el gran debate que debe haber en la sociedad peruana en este momento, ¿no? Así es. Tú sabes que Alan García, retomando un poco lo de la figura histórica, controversial como ella sola, de Alan García, y salvando las distancias, por supuesto, pero a efectos de hacerlo más comprensible por toda nuestra audiencia, es como un político que se puede ver en dos tiempos, ¿no? Amén de que las acusaciones de corrupción provengan justamente de su último gobierno, de este segundo, el más reciente, pero es un político que se puede ver en dos tiempos, analogable quizá, y en algún momento se le llegó a endilgar en los bajos fondos quizá por sus adversarios, sus detractores, el que era una especie de Carlos Andrés Pérez peruano, porque Alan García en su primer gobierno asume como que estos grandes mantras del socialismo democrático latinoamericano, además imbricado por esa tradición del APRA, ¿no?, que tú has mencionado con Allá de la Torre como máximo exponente, ¿no? Y era básicamente pensar que el Estado tenía que meterse mucho en la economía. Yo diría dos o tres grandes cosas fundamentales de la economía durante el primer gobierno de Alan García, que fue regido por un clima, por cierto, de altísima inflación, llegó a hiperinflación, estuvo, según estoy viendo por acá, años como en el 88, tuvo una inflación de 1.720%, en el 89 ya era de 2.700, y termina saliendo por eso. O sea, bueno, él termina el periodo, pero los cuestionamientos a García vienen porque la economía se descoyuntó de una manera que llevan a la elección posterior de Alberto Fujimori como un outsider a todo ese sistema. Así es, pero fíjate, ¿cuáles son las grandes líneas rectoras de ese primer gobierno? Se llegó a establecer un control cambiario que creo que tenía parecido al de Venezuela, dos modalidades de cambio, había un cambio oficial y un cambio paralelo. Se llegó a congelar los salarios con el tema del sueldo mínimo, o sea, este tema de intrometer al Estado muchísimo en el proceso económico, y el punto cúlmine de toda esta política económica fue, por ejemplo, creo que Alan en algún momento llegó a proponer estatizar completamente el sector bancario nacional cuando la inflación ya comenzaba a irse de las manos. O sea, se decía que estatizando la banca completamente, imagínese usted el dislate, se iba a llegar a eso. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué hablo del político en dos tiempos? Cuando Alan García vuelve a ganar la presidencia después de haberlo intentado, yo no sé si dos veces, Daniel, sin fruto alguno, ¿no? Antes de ganar en el 2005. Sí, 2006. Porque él se enfrentó a Toledo en el 2001, al regreso de la democracia. Luego se lanza en el 2006 y yo recuerdo, además, yo fui a Perú en el 2005, cuando ya arrancaba la campaña electoral, ¿no? Ya estaba en la precampaña. Y aparecía de primera en las encuestas, pero escúchame, cuando te digo de primera en las encuestas es que es de primero largo, con el 60% de la aprobación. Una dirigente del Partido Popular Cristiano, llamada Lourdes Flores. Lourdes Flores aparecía imbatible en aquel momento, con un cierto aire de renovación, de que bueno, que ya le tocaba, etcétera. Y yo recuerdo, y esto es una anécdota, por supuesto, yo me monté en un taxi, y yo venía de ver el noticiero, y yo le comento al taxista, ¿no?, que había visto, ¿no?, la cuestión, que vienen unas elecciones, una campaña, está esta señora, ¿no?, que va a ganar. Y él me dice, no, esa señora no va a ganar, señor. Y le digo, pero ¿cómo que no va a ganar? Se tiene 60% en las encuestas. Y me dijo, no, esa no va a ganar, porque ella es rica, señora, ella es rica, ella no va a ganar. Y eso, y yo, por supuesto, la sorpresa, y le digo, pero ¿cómo que es rica? No, sí, no, es rica, eso no va a ganar aquí. Mire, aquí el líder que va a ganar la próxima elección, usted se va a acordar de mí, se llama Alan García Pérez, señor. Ese es el único líder político que hay aquí, de verdad. Y a mí eso se me quedó en la mente, porque lo que yo tenía de Alan García Pérez en mi mente fue su desastroso gobierno, ¿no? Eso fue un horror, el primer gobierno de Alan García fue un desastre absoluto, completo, rotundo, garrafal en todos sus sentidos, ¿no? Bueno. Y cuando yo escucho eso de este señor, yo digo, pero ¿y este qué le pasa? En efecto,
no solamente el tipo se mete en la se mete en la segunda vuelta, sino que obviamente frente a la amenaza que significaba Ollanta Humala, apoyado, como dice ahí en ese discurso, por el negro dinero de Chávez, porque esa dictadura de negro dinero a la que él se refería ahí era la dictadura de Chávez. Y la verdad sea dicha, Alan García fue uno de los primeros que llamó dictador a Chávez, por cierto. Sí, sí, enemigo acérrimo. Acérrimo desde el principio, al cual Chávez, ¿verdad?, llamó ladrón de 7 suelas. Sí. En su momento, y al cual Alan García Pérez le dijo en una reunión de la OEA, nunca lo olvidaré, por ahí van del video, Alan García le dijo a Chávez, ¿de qué habla usted cuando dice que los gringos quieren invadirlo para llevarse el petróleo? Si usted le da todo el petróleo a los Estados Unidos, ¿no le da pena? Eso lo vimos, o sea, ese era, por eso es que Bueno, y ese Alan García que se inaugura luego de que tú estuviste en el Perú, en el año 2006 en el poder nuevamente, que inaugura ese poder presidencial en el año 2006, y por supuesto, esto hay que evaluarlo más en profundidad, pero es totalmente distinto al primer Alan García. Es un Alan García que económicamente, yo no sé si cabe el término, porque esto es muy fuerte decirlo, pero es un liberal en términos económicos. El crecimiento económico del Perú en esos 5 años fue muy importante y fue muy sobresaliente. De hecho, no se escucha más nunca el tema de las estatizaciones, no se escucha más nunca este dislate que les acabo de mencionar de estatizar la banca. Es completamente contrario al primero. Hay un primer Alan García y un segundo Alan García. Que no se escapó de la corrupción. Bueno, no se han escapado muchísimos gobiernos latinoamericanos. De hecho, el único, sí se ha escapado uno, el único que se ha escapado de hecho, no solo el gobierno, la clase política completa que se ha escapado del tema de la corrupción de Odebrecht, que ha salpicado a todo el continente, es Venezuela. Ese es el tema con el que tenemos que cerrar la reflexión sobre Alan García. Imagínense ustedes el tamaño del escándalo, Daniel, que será estar metido en esto, que este señor pensó que era mejor meterse un pepazo en la cabeza que pasar por la justicia por todo lo que se le acusaba. Y la noche anterior él decía en Twitter que él no tenían cómo acusarlo. Bueno, pero mira a dónde hemos dado. Venezuela, que es donde más dinero se inyectó por concepto de inversiones de Odebrecht en obras y donde menos se terminaron esas obras, al día de hoy no tiene a nadie ni siquiera que procesado. Es que no hay juicios para nadie abiertos por el tema de Odebrecht. Claro, Neomar, pero entonces lo que habría que decir no es que en Venezuela no hubo corrupción de Odebrecht, lo que no ha habido es justicia. No hay justicia. No hay. Y no solamente que no ha habido justicia, es que tampoco hay clamor. O sea, ¿cómo es posible que aquí en toda Latinoamérica hayan caído gobiernos, hayan caído ministros, hayan caído jefes de partido, de gobierno y de oposición? Hasta el colmo de que hay países donde está preso el principal dirigente del gobierno y el principal de la oposición. Y en Venezuela tenemos unos políticos inmaculados, chicos, que todos van hoy vestidos de nazareno para la iglesia. Ninguno se robó un centavo, Dios mío. Tenemos a los tipos más impolutos del mundo. Tenemos que exportar a los políticos venezolanos. Hay que decirle al mundo que los políticos venezolanos no roban. Tenemos a Maduro con las manos limpias, a Diosdado con las manos limpias, a Capriles con las manos limpias, a todos con las manos limpias. Dios mío, Neomar. Vamos a beatificarlos primero que al venerable doctor José Gregorio Hernández, a todos nuestros políticos. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de este, y así nos va en Miércoles Santo, completamente en vivo y directo. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va,
Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y vaya que ha sido sorpresivo todo esto que ha ocurrido con Alan García el día de hoy. Y tú sabes una cosa, Neomar, hay un reconocimiento que yo sinceramente hago, ¿no? Que es a la prensa peruana. ¿Qué cobertura se han lanzado? Un saludo a los amigos del Comercio de Lima. Ahí tengo a mi buen amigo Rodrigo Cruz, quien bien temprano estaba en el lugar, porque primero llegó a la casa donde estaba el allanamiento. Y luego, porque eso ocurrió, o sea, primero llegan a la casa de allanamiento y ven en efecto cuando sacan a Alan García y se prende la situación. Fue una cuestión bien importante. Pero fíjate tú algo, Neomar, porque yo creo que no hay que perderle pisada a esto. Estamos hablando, y hoy lo discutía con otros periodistas latinoamericanos, ¿no? Dice, oye, el caso de Brecht se ha llevado por delante a todo aquel que osó medio acercarse. Y los venezolanos entonces resulta ser que estamos bajo sospecha. Porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo es eso que el país donde más dinero y más obras después del Brasil se manejó no tiene ni siquiera una investigación abierta con seriedad? Porque aquí todo el mundo se hace el paisa. Aquí Luisa Ortega Topacio se hizo la paisa. Aquí el Tribunal Supremo del Exilio dictó una sentencia contra Nicolás Maduro. Pidió una investigación contra Capriles y Capriles salió como un Miura y no hubo lo que no dijo del Tribunal Supremo del Exilio, pero jamás dijo, aquí están mis cuentas, investiguenme. Hay una investigación abierta en Suiza con respecto a Capriles. Que ose algún periodista preguntarle eso a Capriles para que tú veas a Capriles transfigurado en modo Saiyajin. Aquí se nombraron a personajes de la política venezolana de los últimos años, porque lo que hay que decir del caso de Odebrecht, para el que no lo sabe, es que el modus operandi de Odebrecht era el siguiente. Nosotros le damos sobornos al gobierno para que nos dé obras, pero para asegurarnos que no vayan a investigar esas obras fraudulentas y esos sobreprecios, y además de eso asegurarnos que gobierne quien gobierne, siempre Odebrecht esté allí, tenemos que financiar también a la oposición. Entonces aquí come todo el mundo, y todo el mundo callado. Compraron el silencio de todo el mundo. Y aquí habría que ver hasta qué punto participó cierta prensa en ciertos países. En Brasil eso se rumora mucho. Sí, de que tapaban a la prensa con eso. Claro, y te voy a decir otra cosa importantísima aquí con esto, que se me está viniendo a la mente. Mira, tú hacías referencia a las medidas de Alan García en su primer gobierno. Pero, Neomar, yo te invito a que te revises las posturas de todos los partidos socialdemócratas de América Latina para la época, y todos planteaban lo mismo. Todos. Cuando tú revisas lo que se planteaba, por ejemplo, en el Partido Radical Argentino, y cuando revisas lo que había en Venezuela en aquel momento, ¿qué teníamos sino el gobierno, uno de los gobiernos más estatistas de la historia de Venezuela, como lo fue el gobierno de Jaime Lucinchi? Que dijo que iba a ser el gobierno más adeco de toda la historia de Venezuela. Bueno, y efectivamente yo no sé si para bien o para mal, yo creo que para mal, ¿no? Pero no, el gobierno más adeco... Sí lo fue. Bueno, para mí el gobierno más adeco positivamente que ha tenido Venezuela es por supuesto que el de Betancur y quizás el de Leoni, pero el de Lucinchi fue el más adeco en términos negativos. No, yo creo que el de Lucinchi fue el verdadero gobierno adeco. Porque Betancur y Leoni... Bueno, de lo que había degenerado Acción Democrática. ¿Cómo? De lo que había degenerado Acción Democrática. Pero es que, fíjate, Neomar, Betancur y Leoni no gozaron de la amplia mayoría parlamentaria de la que gozó Lucinchi. Es verdad, no tenía ningún tipo de control. Fue capaz de hacer lo que le dio la gana y por eso terminaron las cosas como terminaron. En el caso de Betancur y Leoni, súmale además que tenían que estaban obligados al consenso, porque no tenían la mayoría y porque además tenían alzado a medio país en contra, porque Betancur tenía a los militares golpistas del perejimenismo y luego a las guerrillas, y luego Leoni tuvo a las guerrillas y a los cubanos. Sí. Entonces, evidentemente las cosas son distintas, pero cuando tú revisas, fíjate lo que acabo de recordar. Yo recuerdo una controvertida visita de Alan García a Brasil, cuando Lula se lanzaba a la reelección.
Y él fue expresamente a Brasil a darle apoyo a Lula para su reelección. Eran amigos de muy jóvenes. Bueno, y por lo que vemos parece que como que eran socios también, ¿no? Bueno, ahí está la cosa, que es que... Entonces ahí es donde está, porque yo me preguntaba, oye, pero ¿qué puede unir a Alan García con Lula? Lula tenía el planteamiento para los años en que fue candidato Alan García. También Lula da Silva fue candidato contra Fernando Collor de Melo. Y le dieron una pela. Los planteamientos de Lula era estatizar la banca, Siempre. declararse en default Siempre. y todas las locuras que aplicó a Alan García. Y luego se casan con Odebrecht los dos. Sí. Imagínate tú, ¿no? Sí. De dónde vienen las cosas. 40 años de sinvergüenzura, chico. Que fíjate el tema, volviendo y ya vamos a pasar a otro, pero es que esto merece, porque no es solo, no es que es Alan García como uno de los epígonos del caso Odebrecht. Odebrecht, un símbolo. Sí, Odebrecht tú lo analizas en el fondo y Odebrecht es un modo de alguna manera de cooptar todas las voluntades de Latinoamérica a través de un proyecto que es fundamentalmente de la izquierda, del Foro de Sao Paulo, instrumentalizado por supuesto a través del lulismo, ¿no? Y allí como un modelo de exportación, como fue, esto es un modelo económico, ¿no? Un modelo económico para lavar dinero, etcétera, etcétera, como fue un modelo político, el chavismo, de exportación también. Pero Odebrecht logra, siendo un proyecto de izquierda radical, antinorteamericano, anticapitalista, etcétera, etcétera, porque eso es el Foro de Sao Paulo, más que Odebrecht. Odebrecht era un proyecto de lavado de dinero, un proyecto de acumular mucho dinero, de hacer dinero, de colocar sobreprecios, etcétera, etcétera. Logra a través de los modos y congraciándose incluso con gobiernos que no son de esa afinidad ideológica, así que podemos hablar de ideologías en este caso, cuando el dinero nunca tiene ideología, aquí se demuestra, logra cooptar gobiernos de todo signo y de toda laya. Vamos, si no es, Daniel, a revisar el caso de Panamá. El señor Martinelli era un empresario, supuestamente hasta que llega a la presidencia, muy respetado. Un hombre vinculado con lo que en América Latina se entiende por la derecha, que yo tengo muchas discusiones con esas cosas. Pero bueno, es un hombre que no es socialista, pues, que no tiene un pensamiento socialista económicamente, que no comparte además simpatías con Chávez ni con el chavismo cuando llega al poder. Igualito lo metieron en la olla, Daniel, porque cuando toca hablar de dinero en América Latina y de corrupción, las debilidades institucionales son manifiestas. O sea, no hay manera. América Latina lo ha logrado. De hecho, yo diría que el mundo como un todo no lo ha logrado, pero hay países que han sofisticado los mecanismos. No ha logrado vacunarse contra estas tentativas de la corrupción. La demostración es esta, de cómo la izquierda te termina metiendo en una olla inclusive a sus adversarios, y se da esta curiosa modalidad, que es la que ha tenido, por ejemplo, muchos banqueros durante toda la historia de la política, cuando se financia la política, que es financiar al que va a ganar, pero al que va a perder también. Bueno, aquí se ve muy claramente eso con el caso de Odebrecht. Tenemos que hacer el corte. Mira, antes de ir al corte, Neomar, que hay algo importante también, que es que la corrupción se está llevando por el medio de un gentío, porque también la gente está haciendo mayores exigencias. Y lo que está de moda en Latinoamérica es dejar atrás la solidaridad automática. Claro. Fíjate lo que acaba de pasar en Colombia con Antanas Mocus, que le descubrieron una vinculación donde había colusión de intereses, donde había conflicto de intereses, ni siquiera de dinero, conflicto de intereses, una tontería, y perdió su curul de senador. Siendo Antanas Mocus lo que significa para la política colombiana, pulcristo y todo aquello, perdió el curul, y los políticos dicen, oye, nos solidarizamos con él, pero así es la justicia. Ahí, ¿Por qué? así. Porque la solidaridad automática se tiene que acabar. Claro. Y el que cometió un delito y está dentro de su fuero político cometiendo ese delito, que caiga. Mira, aquí se han caído en los últimos días una cantidad de personajes, y con esto nos vamos al corte. Seguimos en el ámbito internacional, pero son cosas que de alguna manera se vinculan con Venezuela, ¿no? Porque si hay que hablar también de otros que directa o indirectamente apoyan, hechos los locos, el caso venezolano, a pesar de que se han querido deslastrar, tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos a Bernie Sanders en el Partido Demócrata. Han descubierto, creo que lo publica New York Times ayer, que Bernie Sanders ha mentido. Bueno, no es que había mentido, había omitido, como se dice decirlo en Estados Unidos, sus declaraciones de impuestos y de ganancias durante todo. Sabe que la gente de Estados Unidos todos los años declara cuánto gana, o debería declararlo, y Bernie Sanders se ha revelado como un nuevo multimillonario. Bueno, no es multimillonario, pero es millonario, pues, a raíz de la publicación de todos los libros que tienen que ver con el fenómeno Bernie Sanders como campaña en el 2016. El tipo está metido dentro de lo que en Estados Unidos llaman el 1% de los más ricos. O sea, que hay un 1% de estadounidenses, de norteamericanos, que monopolizan la riqueza. Bernie Sanders
El crítico desde la perspectiva socialdemócrata o socialista de los ricos en Estados Unidos está metido en ese 1%, se le cayó el discurso. Entonces, dicen, Digo, bueno, qué raro, ¿no? Qué raro un socialista escondiéndose del fisco, ¿no? sí, entonces dicen, bueno, no, sí, es que yo he ganado mucho dinero con los libros que son... Qué raro un socialista vendiendo sus ideas para hacerse millonario, chico. Sí, haciendo como una especie de relato de estos de laboratorio, ¿no? De que hablan del socialismo, pero de lejitos, ¿no? Y de que, bueno, pero soy socialista, pero págame por mi libro. Exactamente, págame mis $15 por el libro. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más. Hoy ronda de sanciones. ¿Qué hay que decir en Y Así Nos Va? Que vamos a hablar de muchas sanciones. Oigan, hoy se reactivó el sancionómetro. Se ha reactivado el día de hoy en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, y desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos llegan noticias, llegan cosas que dicen así: sanciones del Tesoro al Banco Central de Venezuela y al director del Banco Central de Venezuela. Washington, hoy la Oficina del Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro designó al Banco Central de Venezuela de conformidad con la resolución tal, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. Se ha designado o se ha sancionado también a Iliana Josefa Rusa Terán, de conformidad con el número tal, que se determina que es una funcionario actual del gobierno de Venezuela. El Tesoro está sancionando al Banco Central de Venezuela para evitar que se use como una herramienta del régimen ilegítimo de Maduro, que continúa saqueando los activos venezolanos y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a funcionarios corruptos, dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Ustedes saben que el Banco Central de Venezuela, desde que se politizó y perdió su autonomía, sirve como pieza fundamental, digamos, para proporcionar los dólares a la maquinaria chavista, para sostener el aparato del Estado en este régimen de usurpación de Maduro. De manera que vamos a ver en qué redundan estas sanciones, que ya les hemos dicho están personalizadas en esta funcionaria, pero entiendo que en el banco también. Eso creo que va o apunta justamente en el sentido de dinamitar el tema del otorgamiento de dólares al gobierno de usurpación de Maduro. Vamos a ver en qué termina esto. Hay unas sanciones también, Daniela, en Nicaragua. Han sancionado a Cuba, por supuesto que también, pero en Nicaragua me llamó la atención porque en Nicaragua están sancionando a el hijo de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Porque no tienen dinero seguramente. No, y la acusación es por lavado de dinero del Frente Sandinista. Yo no creo, ¿vale? Y a Cuba, bueno, a Cuba también. En Cuba creo que las restricciones... Lo de Cuba está chévere, ¿viste? Cuéntanos Cuba... lo de Cuba. Lo de Cuba es con empresas.
Claro, porque a Cuba las restricciones que se hacen, que por cierto hay una serie de celebraciones por el asunto, y vienen cosas interesantes, porque se ha puesto, número uno, le han puesto un límite al envío de remesas a Cuba desde los Estados Unidos o a través de bancos de los Estados Unidos o de empresas de envío de dinero de los Estados Unidos. Solamente se puede enviar remesas a Cuba equivalentes a $1,000 cada 3 meses. Si no eres nacional cubano, no eres nacido en cubano, no puedes ir a Cuba desde los Estados Unidos. Se acabó el turismo. Se acabó las Kardashian tomándose fotos en Varadero. Se acabó Paris Hilton paseando por el malecón. Mick Jagger haciendo conciertos. Se acabó Mick Jagger haciendo conciertos. Cuidado con los grandes cruceros que estaban llegando allá. Y esto ha tenido una respuesta. ¿De quién? De Federica Mogherini. Claro, claro. Federica Mogherini salió, lanza en ristre, ¿verdad? Y con el puño en alto y con el pañuelo de pionerita. Con mi castrismo no te metas. Diciendo, esto es inaceptable, que aquí se venga a sancionar de esta manera y se venga a caer en esto. ¿Por qué? Porque lo que dice un amigo de nosotros que escucha este programa, la negociocracia es peor de lo que la gente se imagina. Porque ¿quiénes son los que viven de lo poco que hay en eso que llama Federico Bocanera comunismo versátil que hay en Cuba? Ya te voy a nombrar. Las hoteleras españolas, las agencias de viaje de toda Europa, porque no te quiero contar yo cómo hay aquí en Europa y cómo se retuerce uno cuando va a Berlín o cuando va, o aquí mismo donde yo estoy, uno ve las grandes ofertas que hay para ir a Cuba en vuelo charter, sobre todo ahorita que viene primavera y que está terminando el invierno. En toda Europa se hacen vuelos charter para Cuba. Los hoteles españoles, de cadenas españolas que están establecidos allá. El tema de que no han tenido prurito, chicos, porque es una cosa terrible. Los tipos hacen negocio con Cuba para explotar edificaciones que le fueron expropiados a competidores de los Estados Unidos. Entonces, un hotel que era Hilton, entonces se lo agarra el Meliá, se lo agarra Esperia, se lo agarra cualquiera de estas empresas. Entonces, ni hablarte de los negocios de las aerolíneas, ni hablarte de los negocios de las navieras, ni hablarte de las agencias de viaje, ni hablarte de las empresas de envío, de las empresas de acarreo de estas cosas, de ¿cómo se llama? No de remesa, sino de envío de paquetes. De couriers. Ni hablar de las comercializadoras de ron y de tabaco. Ni hablarte de las empresas que ofrecen servicios de chicas hermosas. Bellas y talentosas. Entonces aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la cosa se pone interesante, porque parece que los Estados Unidos dijo, bueno, aquí para tumbar el payaso, mejor empezamos por el maromero. Así es. Entonces, bueno, mira, a mí, yo no sé para dónde van a terminar esas sanciones de Cuba, pero de verdad, si no empiezan en Cuba a sentir que las barbaridades que están haciendo en Venezuela tienen consecuencias, bueno, aquí no se va a llegar. Ahí sí yo creo en una negociación, ¿oíste? Claro. Ahí sí yo creo en una negociación. Claro. Tú eres malo, vamos a quitarte todo lo que tienes aquí, pues. Claro, pero lo que dijo en su momento uno de los jefes del staff de Trump. Aquí para que se acabe la situación en Venezuela, tiene que Cuba quitarle la bota al pueblo de Venezuela que se la tiene puesta en el cuello. Bueno, es a eso lo que se tiene que ir. Yo no sé cuánto va a durar esto, no sé si porque el régimen castrista es chulo de naturaleza. Claro. Y siempre. Entonces tienen que quitarle las fuentes de financiamiento a esos bandidos, chicos. Y siempre consigue de dónde guindarse, siempre consigue un cuello para morder, ¿no? Pero varias cosas a precisar, ¿no? Número uno, y esto va de los alcances de las sanciones y por qué mucha gente le pierde fe o se impacienta en el camino. Las sanciones son estructuradas de manera que tienen unos plazos de aviso, de preaviso en cuanto a su entrada en vigencia. Creo que en términos generales estas sanciones arrancan a mediados del mes de mayo, o sea, se ponen en vigencia plena. Porque por supuesto usted tiene que avisar porque hay muchos intereses comprometidos, porque usted tiene que darle chance, por decirlo de alguna manera, a las partes de que se preparen para lo que viene, y esto tiene que ver fundamentalmente con los capitales que están invertidos en la isla, con todo el tema que hay en Cuba, que tú has narrado muy bien, Daniel, en inversiones, grandes inversiones de países de Europa. Eso como primer término. Segundo, esto ratifica lo que ha ocurrido el día de hoy,
que los Estados Unidos ha tomado como política rectora del problema, el caso Venezuela, que no es un caso que parece que se pueda desvincular del resto del continente, parece que lo han entendido, una especie de tríada del mal, ¿no? Que en este caso es Cuba, Venezuela y Nicaragua. De manera que lo que va a proceder es la teoría de quitarle el agua al pez. Nosotros hemos hablado mucho de esto, habíamos hablado de esto hace muchos años, donde habíamos dicho, bueno, esencialmente los regímenes pueden colapsar también por falta de financiamiento. Y claro, esto tiene sus bemoles. La falta de financiamiento ocurre en países que viven de una determinada cosa que tú puedes precisar, porque esa determinada cosa tiene unas demandas en el mercado mundial, etcétera, etcétera. Estamos hablando, por ejemplo, caso venezolano del petróleo. Pero yo tengo muchas preocupaciones, Daniel, aquí han venido mis mayores aprensiones con esto. No digo reservas absolutas, pero sí que tengo algunas aprensiones con las fuentes de financiamiento alternas que se pueda procurar Venezuela. Cuba no, porque Cuba, mira, Cuba ida a Venezuela de la ecuación, Cuba no tiene mucho más que patalear. Cuba por eso es que emplea a Venezuela como especie de muñeco o mascarón de proa, como cabeza de playa, dentro de las negociaciones, porque Cuba no tiene de qué vivir sino de pegarse a otro país. Entonces, y Nicaragua, bueno, Nicaragua tiene algún desarrollo en algunas cosas, pero es un país muy poco, digamos, rentable en términos económicos como para salir a bordo solo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Que en Venezuela, a mí me preocupa, Daniel, sí, las fuentes de financiamiento alternas se pueden atajar. Hay gente que me ha dicho, no te preocupes porque realmente para financiar a la nomenclatura chavista y para financiar la fase, lo poco que queda de la fase populista del chavismo, que es la fase, digamos, de reparto, cada vez más mermada, ahora con su mayor expresión con las cajas CLAP, no te va a dar lo que genera el negocio, por ejemplo, de la extracción de los minerales al sur del país, ni te va a dar tampoco lo que genera el tránsito de la droga, del narcotráfico. Me dicen, no puede sustituir los ingresos petroleros. Yo no sé si eso es así, esa es la óptica que tienen algunas personas. Pero yo creo que todo apunta a eso, Daniel. Y eso nos permite, como tercer y último punto, aclarar algo que tú asomabas. No hay términos preestablecidos. Las sanciones no se sabe hasta cuándo pueden llevarse a cabo para que resulten efectivas. Las sanciones son escalonadas, pues. Exacto. Pero fíjate, con respecto a eso, es importante precisar de qué se trata la sanción y sus implicaciones. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump? Ha rehabilitado el título cuarto de la famosa ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton, que tiene ese nombre por los apellidos de los parlamentarios que la crearon, endurecía las sanciones con respecto a Cuba, el embargo. Y hay un título, que es el título cuarto de esa legislación, que dice, en resumidas cuentas, restringe la entrada en los Estados Unidos de aquellas personas que posean propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses o que trafiquen con esas propiedades. Quiere decir que si una empresa hotelera española tiene en explotación un hotel en Cuba que había sido expropiado a una cadena hotelera de los Estados Unidos, los directivos y propietarios de esa cadena española no podrán entrar a los Estados Unidos, ni podrán negociar con la empresa de los Estados Unidos. Entonces, eso en su momento, ¿verdad? Sobre todo España esto le da durísimo, sobre todo en este momento que están en medio de una campaña electoral. Ese título, en su momento, el bloque europeo le pidió a los Estados Unidos que no lo aplicara por las implicaciones que eso tenía. Y en el año 96, sobre todo el grupo Meliá, que fue muy fuerte en esto porque las inversiones que tiene en España son increíbles, ese título en realidad lo que buscaba era que los ciudadanos americanos y los cubanos residentes en los Estados Unidos pudiesen demandar ante Corte de los Estados Unidos a esas compañías que se estaban lucrando de las propiedades confiscadas por Fidel Castro en el 59. En aquel año, los países de Europa le dijeron a los Estados Unidos, mira, esto es inaceptable porque nos estás dando duro, y llevaron a los Estados Unidos en su momento, lo demandaron ante la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, diciendo que eso era inaceptable, que era una guerra comercial y tal. Ese litigio se retira, o sea, Europa retira la demanda con el compromiso de los Estados Unidos a dejar sin efecto ese título, a que no lo iban a aplicar. Pero ahorita que está Trump, que no cree en nadie, ¿verdad? Bueno, el tipo le ha quitado la exención y además de hecho han dicho lo siguiente,
Estados Unidos no planea conceder ninguna exención a empresas extranjeras que puedan resultar afectadas por el cambio que entrará a vigor entre mañana y el jueves. Creo que los europeos entendieron que estábamos llegando a esta decisión cuando visitaron Washington hace 2 semanas para la reunión de ministros exteriores de la OTAN. Se dice además, y esto viene en agencias internacionales, lo están replicando, sobre la posibilidad de que la Unión Europea retome su campaña para demandar a Estados Unidos ante la OMC. Dicen del gobierno de Trump, tienen derecho a demandarnos y nosotros tenemos derecho a verle fracasar. Es decir, aquí hay un gentío resteado, porque acuérdate que hay una guerra comercial en proceso, sí, entre China y los Estados Unidos. Y la principal víctima de esa guerra es Europa. Y aquí en Europa lo saben. O sea, aquí en Europa saben que esa pelea entre 2 elefantes se está librando sobre el territorio de Europa. Claro, porque el elefante camina y cuando el elefante... Los 2 elefantes, son 2 elefantes peleando. Claro, cuando esos elefantes caminan, en Europa, pisan, aunque no lo quieran, pueden pisar lados no previstos de la grama, por decirlo de alguna manera, y cada paso de ese elefante se lleva bastante de la grama de por medio, ¿no? Entonces, vamos a ir al corte comercial. Aquí tengo un resumen, por ejemplo, de las cosas que estipulan las nuevas sanciones de los Estados Unidos. La oposición activa de Estados Unidos a la posibilidad de que Cuba se integre a las instituciones financieras internacionales, FMI, todo este Banco Mundial, etcétera, etcétera. La autorización del apoyo a grupos democráticos y de defensa de derechos humanos en la isla, es decir, más apoyo activo, imagino que con financiamiento también a la oposición, a la disidencia cubana. La prohibición de importación de los bienes procedentes de Cuba, el condicionamiento de reautorización de los permisos para enviar remesas o para permitir viajes desde Estados Unidos a la isla. Se había disparado después del tema del acercamiento Obama, el tema de cierto turismo, ¿no? con Cuba y de algunas inversiones en la isla, la defensa de derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más del cierre ya en la etapa final de este programa y de esta Semana Santa en Y Así Nos Va. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en el Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En el Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, mucha gente nos está preguntando qué ocurrió. No tenemos salida en estos momentos por rcr.tv, pero ustedes van a poder, afortunadamente, gracias a la tecnología, escuchar en diferido el programa. No se preocupen por eso. Y quiero enviarle, Daniel, antes de ya concluir con el programa, un abrazo a César, mi amigo de tuplata.com.be. Está de cumpleaños el día de hoy, está llegando al 4º piso, como llaman por ahí. Daniel, adelante. Bueno, felicitaciones a César, felicitaciones a Marisela Castillo Apitz,
Ajá. Que el día de ayer llegó a 47 años de edad. Está igualita, ¿no? Muy bien llevado, sí, de verdad. Se mantiene muy bien De llevado. verdad que Felicitaciones, sí. Marisela, Y sabe- por 47 años. Sí, y sabes qué es lo más importante, muy bien llevados, incluso habiéndote tenido a ti como paciente personal, que eso debe haber sido difícil, pues fue tu psiquiatra por mucho tiempo, Marisela Castillo. No, ella es periodista psiquiátrica. Todavía me trata. ¿Todavía? ¿Te está tratando? Todavía me atiende, sí. Como paciente de y como forma amigo. remota. Sí, sin duda, yo la quiero mucho a Marisela. No, No. mentira, no está cumpliendo 47. 42. Está cumpliendo como 42, pero es igual, el cariño es el mismo, Marisela. Un gran abrazo. Mira, hay muchas celebraciones en Miami, ¿viste? La gente está frenética. Claro. Por lo que está ocurriendo en la Florida, por las restricciones que se establecen. Tú sabes que había una situación, aquí se ve en Europa también, una cantidad de cubanos, ¿verdad?, que se fueron de Cuba en su momento y que se establecieron en Estados Unidos, se establecieron en Europa, consiguieron trabajo, tienen una buena vida, como la puede tener cualquier persona que trabaja en un país libre, ¿verdad? Bueno, y se van a pasar vacaciones a Cuba. Hay inclusive casos de pensionados ya en Europa que reciben su pensión y se van a vivir a Cuba, porque imagínate tú, con 1.000 euros en Cuba, no te digo yo cómo viven. Entonces, esas cosas se van a empezar a acabar, porque es imposible que la supervivencia de un régimen tiránico por tantos años no se haya hecho sobre las espaldas de una gran complicidad. De una complicidad colectiva es imposible, de la vista gorda de un gentío. Y de la negociocracia, pana, porque de eso es de lo que se trata, como dice Joaquín Lombardi, la negociocracia. Aquí la gente lamentablemente aquí la gente empieza a ver qué beneficio le puede sacar y se olvidan de la democracia, se olvidan de la justicia social, se olvidan de los derechos humanos. Así de sencillo. Sí, esa clase política española, toda en pleno, no tiene empacho en amparar las inversiones en un país donde se vive una tiranía que se ha llevado por el medio, inclusive a ciudadanos de origen español. Así es. La realidad. Mira, un gran saludo también a Guatire y al pana Gabriel en sintonía. Mira, el tema con Cuba, Estados Unidos, es que creo, y esto es una especie de sumario de todo lo que estamos leyendo, comentando con ustedes, está demostrado, o parcialmente demostrado, por no hacer tan tajante, que la política que emprendió Obama con la isla de Cuba fracasó. ¿Cuál es esa política? El resumen de esa política. Esa política era sobarle un poco el lomo al tigre, tratar de medio encompincharse, ser más permisivo con el tigre, para ver si el tigre se convertía en un gatito de comiquitas, de dibujos animados. El tigre se transformó, se pintó las uñas, el tigre se echó maquillaje, se echó rímel, se echó colorete, y se transformó en un Díaz-Canel. Y un Díaz-Canel es más o menos como el cambio gatopardiano, hablando de tigres, ¿no?, y de gatos. El cambio gatopardiano es donde tú cambias y no cambias nada. ¿Cuál es la enseñanza? Con el comunismo tú no puedes transigir. Y eso es lo que creo que está asumiendo como motivo rector y como política fundamental la administración Trump. No sabemos dónde va a terminar esto, pero evidentemente la política Obama no va más. La política Obama fue tratar de paulatinamente distender las relaciones con Cuba. No va más porque no ha redundado eso en lo que creo que era lo que se buscaba. Número uno, que se transitara hacia un sistema capitalista, y se creía que transitando hacia un sistema capitalista de apertura económica, mejor dicho, sistema de mercado, para ponerlo en el tiempo actual, eso iba a redundar en democratización de la isla. Y eso ha sido completamente lo contrario. Se han afianzado los Castro a través de una marioneta como es Mario Díaz-Canel. Vamos a irnos por el día de hoy, Daniel. Nos vamos, y yo lo único que les digo es despreocúpense por los políticos venezolanos, porque son venezolanos, no son peruanos. O sea, ninguno de ellos va a cometer una locura. Así que tranquilos, hoy van todos a la iglesia. Saludos a toda la feligresía que hoy sale en procesión con el Nazareno en sus hombros, en especial a la gente de Caracas, en la iglesia Santa Teresa, y a mi gente de la Cofradía del Altísimo en la iglesia Sagrado Inmaculado Corazón de María. El Nazareno de mi abuelo, que tantas veces los acompaño desde aquí a la distancia. Y nosotros nos vemos, ¿cuándo, Neomar? Nosotros nos vemos el lunes. Retornamos el lunes con todos los hierros y el espíritu fortalecido. Pero el domingo a quemar a Judas, Neomar, no se te olvide. No se le olvide a nadie. Queme su Judas, queme a Judas, que bueno, que algo queda. Vamos a despedir por el día de hoy. Les damos las gracias, nos escuchamos, nos vemos el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va.
Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178.